Buenas tardes, una disculpa por los inconvenientes técnicos, gracias por su paciencia. Vamos a tratar de empezar la clase. A ver si me permite. Ahí estamos ya. Bueno, pues parece que ya vamos a poder empezar bien. Pues bueno, como sabemos, estamos en el curso de Introducción a la Apologética Cristiana y el día de hoy vamos a estar teniendo la sesión 7, que es Hablemos de Milagros. Es una sesión que puede de repente convertirse un poquito polémica por algunas cuestiones que vamos a ir viendo durante la misma, pero creo que también es un tema bastante interesante. Bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Gracias por su paciencia, particularmente el día de hoy con esos problemitas técnicos. Antes de entrar a la clase, quienes han tomado cursos conmigo anteriormente, saben que de repente pongo esta sección, que es cuando me llevo algo de tarea de la sesión anterior. Si mal no recuerdo, en este curso no habíamos tenido esto, por eso les comento. Quienes me han acompañado en otros cursos, pues ya saben más o menos cómo es la dinámica. ¿Cuál fue la tarea que me llevé? Este fue el comentario que se hizo en la sesión pasada. Dice: entiendo que Apocalipsis fue el libro más tocado en cierto tiempo de la historia porque no querían meterlo en el canon. Ese fue el comentario, no fue una pregunta propiamente dicha, pero obviamente la pregunta aquí iba más que nada para ver qué pasaba. Si se acuerdan, en la sesión pasada estuvimos viendo lo que viene siendo la historicidad de los libros del Nuevo Testamento. El comentario aquí en la parte de abajo está en qué punto específico de los videos lo pueden encontrar, por si lo quieren luego revisar. Entonces me puse a investigar, saqué algo de información y me quedé. Bueno, antes de entrar en la información, acuérdense que esto es algo de lo que vimos la semana pasada. Esto es de los libros del Nuevo Testamento, las menciones que hacían los primeros padres apostólicos acerca de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, en sus escritos, en sus mensajes, en sus sermones. Y estos son del siglo II al IV más o menos. Y en el caso específico del Apocalipsis, si vemos, se mencionó 667 veces más 266 alusiones que hizo Justino Mártir. Entonces esto es así como para ir abriendo un poquito lo que es el tema y poder contestar la pregunta o el comentario. Vamos a fijarnos ahorita en Justino Mártir e Ireneo. Del lado izquierdo ya aparecieron ahí remarcados, porque vamos a hablar un poquito de ellos. San Justino, como le llaman aquí, escribió su diálogo con Trifón en el mismo Éfeso, más o menos 50 años después de la muerte del apóstol Juan, y él afirmaba expresamente lo siguiente: hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual profetizó en la revelación, que es Apocalipsis, que le fue hecha, que los que hubieran creído en Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén. Entonces aquí estamos viendo algunas referencias. Como siempre, en la parte de abajo van a encontrar la liga donde van a poder encontrar esta información. Yo chequé varios lugares, más o menos coincidían, y este sitio es precisamente donde encontré la información más clara. Entonces, obviamente aquí vamos a ver parte de esa información, no toda, pero nos va a sacar un poquito de apuro para resolver esa pregunta. En el caso de Ireneo, en el año 190 más o menos, también comenta lo mismo, dice haber vivido en ese tiempo e identifica al apóstol Juan como el autor del libro. Esto todavía estamos en la parte histórica, es decir, corroborando quién fue el escritor del libro. Y también luego vemos, hay otros muchos escritores del siglo II y de la primera mitad del siglo III consideran también el Apocalipsis como obra del apóstol Juan. Seguimos en la parte histórica, vamos a decirlo así. Ahora bien, alguien hizo el comentario en la clase, no lo vi en su momento, pero alguien comentaba: no es lo mismo la historicidad que lo que es el canon. Y realmente lo que se estaba preguntando era por el canon, y tiene algo de razón, pero para aclarar esa duda vamos a seguir adelante. Ahora, como pudimos ver, indudablemente esta unanimidad de la tradición de los primeros siglos tiene gran peso, pero, y aquí viene el gran pero, en el siglo III, a mediados del siglo III, empieza una reacción contra un grupo que se llamaban los montanistas, que hacían un uso indebido, esto lo voy a poner entre comillas, del Apocalipsis. Vamos a ver de qué se trataba. El presbítero romano Cayo fue el primero que negó el valor canónico al Apocalipsis. Acuérdense, primero se decía que estaba bien,
se citaba en los padres apostólicos, se usaba como canon, que esa es la importancia que tenía, hasta el siglo III, donde este amigo romano, el presbítero Romano Cayo, empieza a negar el valor canónico del libro. Dionisio, obispo de Alejandría, también pone en duda su origen apostólico, pero no niega su canonicidad. Es decir, aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan estos problemas? Estos problemas, como dice aquí, es por su creencia de que el Apocalipsis enseñaba lo que es el mileniarismo. Y como él no estaba de acuerdo con el mileniarismo, obviamente lo que quería quitar era el apoyo, el fundamento bíblico, y su mejor solución fue negar su autenticidad. Entonces, esto es historia. Y efectivamente, la canonicidad de lo que es el libro de Apocalipsis, por este motivo, empieza a tener problemas. Luego dice, Eusebio de Cesarea también parece inclinarse a favor de la tesis de Dionisio de Alejandría. Tampoco consideran el Apocalipsis como auténtico y canónico, y aquí menciono a otras personas que son algunos de las personas de los primeros siglos. Teodoreto, Juan Crisóstomo nunca lo citan, lo que parece indicar que no lo consideraban como libro canónico. Entonces aquí estamos viendo que es donde tenemos el problema con el libro de Apocalipsis. La versión siríaca del Peshita de la Biblia tampoco lo contiene. Ahora, esos escritores que lo negaban, esto del Apocalipsis, de que fuera de parte del canon, eran una minoría. Y realmente, si vemos la parte de la historia que veíamos ahorita, su postura fue generada por algunas cuestiones ahí de doctrina que querían quitar el apoyo de los montanistas. Ahora, por el otro lado tenemos del otro lado de los padres apostólicos, otros que lo aprueban, lo que es el libro del Apocalipsis. Aquí están algunos nombres de ellos: Atanasio, Basilio, Gregorio Niceno, Cirilio de Alejandría y Epifanio. Y a final de cuentas, acuérdense todo, bueno, esta información que estamos viendo lo genera mucho la Iglesia Católica, y es a donde se refiere, lo dejé tal cual la cita, porque cuando hablamos de la Iglesia debemos entender también lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, a final de cuentas, la canonicidad del Apocalipsis sí se demuestra o sí se aprueba por múltiples documentos. Entonces, sí, efectivamente, como la persona que hizo el comentario mencionó, el Apocalipsis tuvo algún problema en la historia, que es que vimos ahorita brevemente. Como les comento, en la parte de abajo van a tener la liga cuando tengan aquí las filminas, para que puedan ver la información completa. Eso es un resumen, es algo breve para no quitar mucho tiempo en esto. Entonces, ya con esto dicho, espero haber resuelto la duda. Perdón por no detenerme un poquito más en este punto. Igual lo comentamos si quieren al final, por efectos del tiempo que ya al principio con el problema técnico que tuvimos se nos fue. Entonces vamos a iniciar ahora sí con lo que es nuestra sesión, la regular, acerca de los milagros. Y vamos a empezar con lo siguiente. Esta pregunta, ¿creen los milagros? Se hizo de repente a un grupo de gente reconocida en diferentes maneras de pensar, en diferentes posturas de pensamiento, en diferentes doctrinas, vamos a decirlo así, cristianas y no cristianas. Vamos a ver un poquito lo que ellos decían. El doctor Charles Stanley, que es a final de cuentas un pastor de Atlanta, dice lo siguiente: perdón, los milagros existen, no cabe duda. Jesús realizó varios, sanó a personas, convirtió el agua en vino en la boda de Caná, alimentó a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados. Continúa diciendo, Dios siempre logra que circunstancias imposibles se tornen probables, y al hacerlo, satisface las necesidades del ser humano y se glorifica. Dios hace milagros porque quiere demostrarnos quién es, no porque la gente quiera ver actividades sobrenaturales. Eso es lo que nos dice el doctor Charles Stanley. Acuérdense, este amigo es un pastor, es pastor evangélico. Y concluye con esto, que sí, que Dios hace milagros, y el propósito de esos milagros es demostrarnos quién es, más que mostrarle a la gente actividades sobrenaturales.
Ahora vamos a ver a otra persona. Amina Wadud nos dice aquí que es erudita en estudios musulmanes y activista. Y nos dice lo siguiente: sí, hay milagros extraordinarios, pero el Islam hace hincapié en los milagros cotidianos, en la propia naturaleza o en lo maravilloso de nuestra creación. Entonces aquí estamos viendo que ya cuando hablamos de milagros, ya empezamos a tener diferentes perspectivas, que es lo interesante de aquí. Ella también nos continúa diciendo: así ver el amanecer sobre el océano es un milagro. Admirar el tamaño del Gran Cañón, esa grandeza, es un milagro. Ver cómo una pequeña semilla se convierte en un frondoso árbol es un milagro. Pues podemos decir que del lado musulmán, más o menos por aquí van lo que son los milagros. Luego aquí tenemos un líder espiritual, Byron Katie, no sé cómo se pronuncia, y dice: yo creo en los milagros, también creo en las leyes de la física. Los milagros no son un estado de la materia, son un estado de ánimo. A cada instante se produce un milagro en la vida y en la vida de todos los que se toman la molestia de valorarlo. Entonces aquí ya tenemos otra percepción distinta de lo que es un milagro. Aquí lo pone hacia un estado de ánimo. Al final vamos a ver por qué mencionan todos estos detallitos. El Rabbi Steve Bland es fundador y líder espiritual de una denominación, secta, no sé qué sea eso. Dice: yo creo en los milagros, pero no necesariamente son milagros en 3 dimensiones de alta definición sobre los 10 mandamientos. Y también menciona algo como lo que ya hemos visto: los primeros brotes de pasto verde en primavera es un milagro. Nuestros cuerpos respondiendo a nuestros pensamientos y deseos, la flexión de nuestros dedos, el latido de nuestros corazones, el nacimiento de nuestros hijos, sin duda son milagros. Entonces aquí estamos viendo cómo hay diferentes percepciones de lo que es un milagro. Entonces yo creo que debemos de empezar nosotros también a definir qué es un milagro, porque si se fijaron con lo que vimos ahorita, un milagro puede ser prácticamente cualquier cosa. Desde que crece el pasto es un milagro, de que yo pienso es un milagro. Somos obras de Dios y definitivamente ahí está la mano de Dios, pero realmente son milagros. Entonces vamos a empezar por ahí. Déjenme platicarles un caso hipotético y se me hace que después de esto sí detengo tantito para comentar. Yo vivo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Esta ciudad es una ciudad muy pequeña dentro del estado y aquí hay muchas personas que se tienen que mover a otras ciudades. Es muy común el uso de transporte público y ese transporte público muchas veces está designado por ciertos horarios. Vamos a suponer que yo trabajo en una empresa muy grande, a la que siempre me levanto a la misma hora, tomo el mismo bus, el mismo camión, como le quieran llamar, el mismo transporte, y me lleva a mi lugar de trabajo a tiempo. Si yo perdiera ese transporte, ya no llegaría a tiempo a mi trabajo, porque el que sigue, el que me podría llevar, pasa media hora después y obviamente ya llegaría tarde. Un día me dice mi jefe: ¿sabes qué? El día de mañana viene una persona muy importante para el negocio, necesita estar aquí a tiempo porque de eso depende el cierre de un negocio. Entonces yo estoy muy bien, pongo mi alarma y todo, pero por algún motivo no me despierto. Resulta que me doy cuenta ya tarde, me arreglo como puedo, pero ya voy tarde. Y voy llegando a la esquina donde normalmente tomo mi transporte, muy triste porque sé que ya no alcancé el transporte regular, voy a tener que esperar el otro y voy a llegar tarde y eso va a traer problemas en la empresa. Pero a lo lejos, justo cuando yo llego a la esquina donde tomo mi transporte, viene llegando el transporte que también se había retrasado por algún motivo y entonces subo en ese transporte y termino llegando a tiempo a mi lugar de trabajo. Aunque yo me levanté tarde, casualmente esta persona también se levantó tarde o no sé, se retrasó por algún motivo el transporte, pero esa combinación de situaciones ayudó a que yo llegara a tiempo a mi lugar de trabajo. Aquí la pregunta sería: ¿esto es un milagro? No sé qué piensan ustedes. Ahorita más adelante, o bueno, ahorita lo comentamos. ¿Qué me dirían ustedes de esto? ¿Sería un milagro o no sería un milagro? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como milagro o no? A ver, Alex. En las condiciones en las que se da ese evento, no estaría dentro de los requisitos que demanda considerar un milagro, porque para comenzar no es un hecho sobrenatural, es decir, no ha ocurrido algo que, digamos,
está fuera del control de las leyes físicas. Ok. Segundo, se habla de que tiene que haber en un milagro un sentido de propósito y un diseño, es decir, Ok. algo que vaya más allá de las características comunes de un hecho. Entonces, puede ocurrir ese hecho en varias circunstancias. De hecho, habrá ocurrido muchas veces en cientos, miles de personas, en muchos lugares, nada más que no lo sabemos, pero que ha ocurrido un evento que impidió que llegue tarde al trabajo por varias circunstancias. Entonces, es un hecho repetible, no es fortuito, ocasional, raro. Entonces, por esa razón, más bien, yo estaría por catalogarlo como una providencia, es decir, algo que sucedió, como el ejemplo que pone las copias mismos sobre el asunto de la niebla en Normandía, que Ok. fue un hecho natural, pero que ayudó a una circunstancia que era favorable al ejército de los aliados. Ok. Sale, muchas gracias, Alex. Muy bien, Gracias. gracias. No existen las casualidades, sino la ¿qué? Diosicidades. Algo hay de eso. Pero a final de cuentas, coincidimos con lo que dice Alex, yo creo mayormente. Esto no es un milagro, déjenme seguir presentando. Este, no es un milagro definitivamente, pero si esto sucede, muy seguramente quien lo haya vivido, y yo creo que lo hemos escuchado de repente por ahí, fue un milagro. El problema ahorita es que la palabra milagro se ha extendido a todo lo que es poco probable que ocurra. Esto nos hace llamar milagro a muchas cosas que realmente no lo son. Ya dentro del mundo cristiano, que ya nosotros se supone que sabemos qué son los milagros y todo eso. Ahora, definitivamente Dios está detrás de todo evento que beneficie a sus hijos, o sea, a nosotros, a los cristianos. Pero todo es un milagro. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar a hacer, como dijo Alex, algunos análisis. Y vamos a ver primero lo que es la providencia. ¿Qué es la providencia? La definición, vamos a decirlo así más sencilla, dice: providencia se entiende como el proceder de Dios para alcanzar un determinado objetivo utilizando medios secundarios. Y cuando hablamos de medios secundarios, quiere decir medios naturales, usa lo que ya existe, usa las cuestiones que tenemos prácticamente a la mano, eh, las casualidades también. Entonces, si hablamos de la providencia, cuando Dios utiliza medios naturales para alcanzar un fin, más allá de lo extraordinario o poco probable del resultado. Entonces, aquí estamos viendo una pequeña diferencia con lo que es la providencia, que nosotros muchas veces como cristianos estamos viendo esto. Ahora, milagro. Ahí en las lecturas, y es lo que vamos a ver aquí, pero para beneficio de los que no hayan tenido oportunidad de hacerlas, vamos a ver algunas definiciones de milagro. De acuerdo a Norman L. Heiser, que es un escritor cristiano, nos dice: un milagro es un acto especial de Dios que interrumpe el curso normal de los eventos. Es una definición de milagro. Wayne Grudem, que también es un teólogo, nos dice: un milagro es un tipo menos común de la actividad de Dios en el que despierta la admiración y el asombro de la gente y da testimonio de sí mismo. Y empezamos a encontrar algunos puntos importantes, por ejemplo, eso de que da testimonio de sí mismo. William Lane Craig: un milagro es un evento causado por Dios que no puede ser causado por causas naturales que están presentes en el tiempo y lugar en el que ocurre. Es un poquito más rebuscada, pero ya nos estamos dando cuenta de que son cosas que no pueden ser naturales, son cosas sobrenaturales de alguna manera. Y aquí tenemos la descripción de un ateo. Dice: un milagro es algo que nunca hubiera ocurrido si la naturaleza, por así decirlo, se hubiera dejado a su suerte. Es interesante ver esto, porque este amigo reconoce que en condiciones normales, en condiciones naturales, lo que nosotros llamamos milagro no pudo haber sucedido. Ahora, en el libro de Fe Razonable, en la página 275, hay una definición de milagro que es un poquito más amplia. Dice: un milagro es un evento que resulta de la interferencia causal con una propensión natural que es tan fuerte que solo un agente sobrenatural podría impedirla. Son eventos físicamente imposibles
eventos que en ciertos momentos y lugares no pueden ser producidos por las causas naturales relevantes. Entonces aquí estamos viendo el libro de Fe Razonable. Una de las características que tiene es que nos ayuda a definir situaciones usando lo que es el razonamiento, sin meter directamente a Dios. Pero aquí, si se fijan, dice, es tan fuerte que solo un agente sobrenatural podría impedirla. O sea, es decir, mete un agente sobrenatural que obviamente después, como cristianos, nosotros decimos, ese agente sobrenatural es Dios. En resumen, podemos decir que el milagro es la intervención directa de Dios en el espacio-tiempo, es decir, donde nosotros estamos, para producir efectos que a través de medios naturales nunca se pudieron haber producido. O sea, aquí una de las situaciones es que el milagro, para ser milagro, tiene que ser un evento que no se pudo haber desarrollado ni siquiera por casualidad, o sea, no tiene ninguna posibilidad de haber sucedido. El milagro no se refiere a que ocurrió algo poco probable o raro, sino imposible. Es lo que comentaba yo ahorita. Ahora, en el milagro, Dios no utiliza medios naturales para alcanzar un determinado fin. Tenemos que ver eso. Dios se vale de sí mismo interviniendo en el tiempo-espacio para Él mismo producir ciertos efectos que de manera natural nunca podrían llevarse a cabo. Entonces aquí ya estamos viendo la intervención de Dios para producir estos milagros. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver también que los milagros tienen una razón de ser. Dios, como dice aquí, no es un showman que viene a entretenernos con milagros y con cosas así. Debe de tener el milagro su motivo, su razón de ser. A final de cuentas, el milagro se puede considerar como el sello de luz de Dios que garantiza que el mensaje, normalmente es donde se ven los milagros, viene de Él. Ahora, hablando en la Biblia, existen básicamente 3 periodos en los que se realizan milagros. El primero fue en los tiempos de Moisés. Y aquí, si se acuerdan, pues Moisés tenía una misión muy especial. Primero tenía que identificarse con los israelitas, que él era el enviado de Dios, y después representarlos a ellos ante Faraón y posteriormente llevarlos a través de su caminata. Entonces, en los tiempos de Moisés hubo milagros. En los tiempos de Elías y Eliseo también hubo milagros, tienen sus situaciones y demás. Y el tercer periodo en el que se realizan milagros son los tiempos de Jesús y los apóstoles, que es obviamente cuando tienen que la encomienda de demostrar que el mensaje de Dios es a través de Jesucristo. Entonces, vemos que inclusive en la Biblia los milagros tienen su razón de ser y así nos lo demuestran en los textos bíblicos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, viendo la similitud entre los milagros de Jesús con los que hicieron Moisés, Elías, Eliseo. Vamos a tomar un breve segmento del Evangelio de Lucas, capítulos del 5 al 10, para ver algunas similitudes. Toda esta información, igual está en la parte de abajo, se saca del libro de Miracles, volumen 1. Ahí viene la página, santo y seña de todo esto. Por ejemplo, nos dice, sanan lepra. En el caso de Jesús, de ahí vienen las citas. Ahorita no las vamos a tocar por razones de tiempo, pero después ustedes, si quieren, las pueden revisar poco a poquito, pero van a ver dónde sanan lepra, resucitan en privado, resucitan a un niño, multiplicación de los alimentos. Entonces, aquí estamos viendo algunas situaciones que son bastante comunes para lo que son los milagros, pero están relacionadas inclusive con Jesús, Moisés, Elías y Eliseo de alguna manera. Y esa es una breve recapitulación, es nada más una parte de Lucas, pero nos hace ver cómo existe esa relación. Y vamos a llamar ahorita la atención nada más, caso de la viuda de Sarepta, que es este que está marcado, y otro es el caso de Naamán. ¿Por qué los resalto ahorita? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Lucas 4 del 25 al 27. Nos dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí está hablando Jesús. Y termina diciendo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces aquí también estamos viendo cómo los milagros no se sueltan tampoco a diestra y siniestra. Tienen su razón de ser, tienen su propósito, e inclusive aquí Jesús habla acerca de ellos para reforzar esta situación. Ahora, esta es una frase del señor William Lane Craig. Dice, si un milagro ocurre dentro de un contexto con significado religioso, es muy probable que ese milagro venga por parte de Dios. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto, que es precisamente cómo saber si un milagro, cómo saber de la procedencia de un milagro, de algo que nosotros pudiéramos llamar milagro. Es lo que nos dice William Lane Craig. Y hay que tener un poquito en cuenta, lo vamos a tener presente un poquito más adelante. La parte interesante aquí es que dice que ocurre dentro de un contexto con significado religioso, es decir, una de las cuestiones que vamos a ver es que los milagros siempre deben de apuntar hacia Dios. Si no apuntan hacia Dios es cuando lo tenemos que parar las antenas, como decimos aquí. Juan 20, 30 y 31, sabemos de que hay muchos registros de milagros. Nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí estamos viendo que Jesús hizo muchísimos milagros, se registraron nada más algunos, y el propósito de los milagros que están en este libro, al menos en el de Juan, es que puedan creer y a final de cuentas que a la hora de creer tengamos vida en el nombre de Jesús. Entonces tienen un propósito, apuntan a Dios y no se dan nada más porque sí. Es decir, tienen su razón de ser. Déjenme detener aquí tantito la presentación. Ok, hasta ahorita, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la información que hemos visto? ¿Les parece interesante? ¿Algún comentario? ¿Cómo lo ven? ¿Qué me pueden decir de su perspectiva de los milagros hasta donde vamos ahorita? Nicolás. Bueno, hay un aspecto, yo estaba leyendo justamente la enciclopedia Baker de la Biblia y dice que aunque normalmente se establece, digamos, en una definición clásica, que es algo que va en contra de la ley natural, dice que esto no es del todo como cierto, ¿no? Por cierto punto en el que se establece en Éxodo 14:21, que Dios puede usar como medios naturales para obrar milagros y que luego puede sobrepasar los medios naturales, ¿no? Entonces esto Ok. es lo que dice la enciclopedia y pues yo quería como compartir eso porque pues a veces como que yo también lo entendía de esa manera, como que era el rompimiento de la ley natural, pero como que hasta ahí, ¿sí? Entonces pues quería dejarles esa duda. Ok, sería interesante ver un caso específico en el que eso sucede, para ver si se rompió o no una ley natural. O sea, ser más Sí, específico. sí, o sea, bueno, de pronto yo te puedo pasar la cita y la examinas de pronto con más cuidado, ¿Sale? pero sí, no habría problema. Sí, de hecho, hoy por hoy se buscan muchas explicaciones a los milagros. Por ejemplo, ahorita mencionabas de lo de Éxodo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, lo que pasa es que cuando el agua se convirtió en sangre era la marea roja, que es algo totalmente natural. Probablemente sí, no lo sé. O sea, si la Biblia dice que se convirtió en sangre, no era marea roja. Pero aunque hubiera sido así, ¿por qué se generó de repente? O sea, ¿por qué en el momento exacto? Sí, por decir algo. O la plaga de moscas, sí, sabemos que tenemos moscas, por ejemplo, pero en esa cantidad, o sea, fue muy... Si usa medios naturales, estoy de acuerdo, pero inclusive los medios naturales que usa, los usa de manera sobrenatural. O al menos así lo veo, pero vemos la cita sin problema, ¿eh? O sea, le vamos a continuar entonces. Ok, esto ya lo vimos. Ok,
Esta es una pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Cómo podemos saber si estamos ante un milagro? Para esto vamos a tomar un extracto de un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo, de Norman L. Geisler y Frank Turek. Perdón, esto está en sus lecturas, pero vamos a platicarlo un poquito. Él hace esta tabla y él pone básicamente son seis diferentes posibilidades, da una descripción, poder, rasgo, ejemplo, y las llama anomalías, magia, psicosomático, manifestaciones satánicas, providencia y milagros. Entonces es más o menos de donde parte el autor. Y nos pone una tablita que vamos ahorita a revisar, ahora sí que punto por punto vamos a ir de derecha a izquierda, es decir, de los milagros hacia las anomalías. Vamos a irlas viendo para ver qué es lo que dice el autor. Ojo, aquí estamos poniendo lo que dice el autor en relación a esto, que sería un complemento de lo que ya hemos platicado. Entonces vamos a empezar con los milagros. Aquí nos dice, por ejemplo, la descripción de un milagro es un acto divino, poder sobrenatural, rasgo es inmediato, nunca falla la gloria de Dios. Ejemplo, resucitar de la muerte es un ejemplo que nos da. Entonces aquí lo que vemos ya en resumen es, hay poder instantáneo, hay un diseño inteligente, es decir, hay una mente detrás de esto, y una cosa importante es moral. Un milagro nunca va a ir en contra de lo que es la moralidad. Entonces esto es algo que nos dice el autor precisamente para la parte de los milagros. Como les digo, es complemento de lo que ya hemos estado ahorita platicando. Providencia, que ya lo veíamos ahorita. Descripción, eventos preorganizados, poder es divino, puede ser divino, tiene una explicación natural, y el ejemplo, como mencionaba ahorita Alex, es la niebla en Normandía, es decir, cuando hicieron el desembarco, había niebla, es un evento natural que de alguna manera los ayudó para hacer, hay que considerar que el que escribió el libro participó en la Segunda Guerra Mundial, entonces tenía ese trasfondo. Son causados por Dios de forma indirecta, la providencia, usa leyes naturales para cumplir precisamente esta providencia, que es aquí donde a lo mejor entraría un poquito en conflicto con lo que mencionaba usted ahorita, Nico, pero habría que ver, te digo, cada caso en particular. E igual, insisto, los milagros de repente pueden ser polémicos, o el tema de los milagros por la perspectiva que se tenga. Manifestaciones satánicas, y esto es interesante también, porque tenemos que reconocer que Satanás sí tiene poder demoníaco, que le llamamos, puede ser psíquico, demonios, falsedad, ocultismo, y un ejemplo es una influencia demoníaca. Ahora, tenemos que estar conscientes de lo siguiente: Satanás puede hacer señales, eso es un hecho, y lo dice la Biblia. Perdón. Estas señales no cumplen con la característica de un verdadero milagro, y más que un verdadero milagro, es un milagro que venga por parte de Dios. ¿Por qué? Porque no apuntan a Dios, glorifican a la persona. Normalmente, este tipo de milagros no van a apuntar a Dios, van a apuntar a una persona, o a un ente o a algún lado, pero lo van a alejar de Dios. Es una de las características de estos milagros. A menudo están asociadas con el error y el comportamiento inmoral. Entonces también hay inmoralidad a la hora de estos milagros, entre comillas. También pueden no ser inmediatos, instantáneos o permanentes. Insisto, eso es parte de lo que menciona el autor. Y él hace un poquito más de análisis en cuanto a lo que viene a ser el milagro divino contra las manifestaciones satánicas. Por ejemplo, el milagro divino, un hecho sobrenatural; manifestaciones de Satanás o satánicas, un hecho extraordinario. Bajo el control del creador, bajo el control de un ser creado. No asociado con lo oculto, asociado con lo oculto. Relacionado con el Dios verdadero, comúnmente relacionado con dioses panteístas o politeístas. Asociado con la verdad, asociado con el error. Asociado con el bien, asociado con el mal. Involucra profecía verdadera, involucra profecía falsa. Glorifica al creador y glorifica a la criatura. Entonces, aquí estamos viendo algunas diferencias en esto. Igual, obviamente esto no es así una cosa perfecta, pero nos da una idea. Ahora, lo que es psicosomático. Muchas veces esto de lo psicosomático de repente lo consideran mucho de cuestiones demoníacas y demás, pero tenemos que tener en mente de que
Las cuestiones mentales también existen, hay profesionales de esto y hay que dejar que esos profesionales sean los que se hagan cargo de las cuestiones psicosomáticas. Nos dice aquí, las curaciones psicosomáticas son de naturaleza psicológica, no sobrenatural. Son pruebas de que la mente puede tener un impacto limitado, pero significativo en el cuerpo. Y no deben de confundirse con los milagros tampoco. Entonces, este tipo de curaciones también es de los puntos que más de repente pueden entrar en conflicto en este tipo de temas. Magia, pues este está más sencillo. Simplemente se basa en juego de manos, habilidades, ilusiones, trucos y demás. Y está bajo control humano, obviamente no es un milagro, pero nos sirven para entretenernos. Eso sí, yo creo que a todos nos gustan de repente los magos. Y las anomalías son fenómenos naturales. Y el caso que nos pone el autor es precisamente el del abejorro, que nos dice, ¿cómo es posible que el abejorro, inclusive por ahí en internet hay uno que habla más de la abeja que del abejorro, pero que dice anatómicamente, la abeja o el abejorro no deberían de poder volar por la relación entre sus alas y el peso y todo eso, pero a final de cuentas se hacen análisis y sí pueden volar, y obviamente porque los vemos volando. Eso es un fenómeno inexplicable de la naturaleza hasta cierto nivel, pero no es tampoco un milagro. ¿Ok? ¿Dónde tenemos nosotros que ver esto? ¿O cómo debemos de ver nosotros los milagros? Los milagros vienen a ser ese puente que conecta al Dios de los argumentos. Cuando hablamos del Dios de los argumentos, acuérdense ese que vimos en los argumentos lógicos. Nosotros ya vimos en la parte de lógica que hay un Dios que nosotros podemos demostrar a través de argumentos lógicos, y precisamente los milagros muchas veces son ese puente que nos va a conectar a nosotros con ese Dios que a través de los argumentos tratamos nosotros de demostrar. Es otro de los puntos de vista que hay para lo que vienen a ser los milagros. Ahora, el problema, entre comillas, de los milagros. Técnicamente el hombre moderno no tiene problemas con el Jesús histórico. Inclusive veíamos en la sesión, pues en la pasada de hecho, veíamos a Herman, que es un tipo ateo, que dice, ¿sabes qué? La existencia de un Jesús histórico no la puedes negar. Y hasta ahí vamos bien. El problema está en que ya no lo quieren ligar con la parte de los milagros, lo quieren desligar de los milagros, quitarle la parte de la divinidad y lo ven como un gran maestro, un gran líder, pero no como Jesús, el que venció a la muerte, no como el Jesús que nos puede dar la vida eterna. Entonces le quitan esa parte y es el problema que tiene el hombre moderno con la parte de los milagros. Realmente el problema no es con Jesús, es con la parte de los milagros, que no los quieren aceptar. Entonces, si se fijaron, cuando veíamos al principio algunas definiciones que daban de milagros, muchos decían un milagro es el hecho de ver el pasto crecer, un milagro es que yo pueda mover un dedo, esos son milagros. Pero esas mismas personas, si uno le dice, oye, ¿sabes qué? Pero la resurrección de los muertos, multiplicación de los panes, no, eso no puede ser, eso es ilógico, eso es improbable, esos son mitos. Es con donde empezamos a tener este problema. Básicamente el hombre moderno no puede ver a Dios que esté interviniendo en la historia humana para poder causar algún determinado efecto, para comunicar un mensaje, que normalmente es el uso que encontramos en la Biblia de esto, es de comunicar el mensaje, un mensaje importante, llamar la atención y obviamente que esté apuntando, como veíamos ahorita, directamente a Dios, no a otro lado. ¿Qué es lo que nos dicen de repente cuando les decimos de los milagros en la Biblia? Nos dicen, ¿todavía lees ese cuento de hadas? Yo he escuchado y bastante. ¿Cuál es la diferencia entre el Nuevo Testamento, las historias de Jesús con los libros de Harry Potter? Algo de esto platicamos en la sesión pasada, lo vimos más ligado a otro punto, pero aquí sí ya la cuestión es ligándolo, como comentábamos, con Harry Potter. Y de hecho de aquí sale un meme muy interesante que ahorita les voy a poner, pero que ese meme al mismo tiempo nos debe de poner a reflexionar. Y aquí va. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los seguidores de Harry y los de Jesús?
en que los seguidores de Harry ya leyeron todos sus libros. Y la pregunta aquí es, ¿tú ya leíste tu Biblia hoy? Entonces, aguas, porque este meme a mí me gustó, porque a final de cuentas lo podemos ligar con esto y sí, podemos sacar alguna enseñanza de los que siguen a Harry Potter. Ellos ya se leyeron todos los libros de pasta a pasta. Nosotros, ¿cómo vamos en la Biblia hoy? Por ahí vi ya no es reto, pero un compromiso que estaban poniendo de intelectuales teístas para leer la Biblia ahora que empieza el próximo año, para que también se apunten. Por ahí yo me voy a apuntar. Bueno, regresando al tema, todo lo referente a lo milagroso, por lo general, se pone en duda. Y si no, yo creo que ustedes lo han visto, lo han vivido. Comentan ustedes algo de los milagros y obviamente les dicen que no, que eso no puede ser, etcétera, etcétera. Cuando ocurre un milagro, por lo general escuchamos, seguramente hay una explicación, racional para este evento. Es algo que vamos a estar escuchando. La gente se niega a oír los milagros o de los milagros. Entonces, esta sería, por así decirlo, la presentación. Antes de terminar y ya pasar a la parte de preguntas y platicarlo un poquito más, les voy a compartir algunos recursos adicionales que pueden encontrar, donde pueden encontrar situaciones aquí de los milagros. Es una película muy bonita, Milagros del Cielo. Está basada en una historia real. Bueno, aquí dice que el 31 de marzo solo en cines. La buena noticia es que está en Netflix. Pero es una historia, no voy a echar spoilers, pero es en relación a un milagro y cómo se ve la mano de Dios y cómo se ve en función de lo que hemos aquí nosotros platicado. Se ve lo que decía el doctor Craig, que tiene un contexto religioso, apunta hacia Dios y demás. Entonces, si no la han visto y pueden verla, échenle un vistazo. Es una película interesante. En internet hay también una página que se llama World Christian Doctors Network para quienes hablan en inglés. Y si no, pues lo meten en traductor de Google. Aquí van a encontrar varias cosas interesantes. Si se fijan, ahí hay uno que dice Divine Healing, eso quiere decir sanación divina. Ellos tienen documentados aquí casos de milagros documentados médicamente, en el sentido de que son cosas que se dieron sin una explicación médica, y muchas de las ocasiones ahí hay el trasfondo religioso también. Tienen casos de estudio y tienen testimonios. Y por ejemplo, si ya que se metan, ahí está la página, van a ver cuestiones con el cáncer, el sistema del corazón, ojos, digo, en fin, van a tener bastante de dónde escoger y hay casos ahí documentados. Inclusive dentro de la documentación que traen, en algunos trae radiografías o trae estudios y todo eso, entonces está bastante interesante. Son casos de milagros realmente documentados que pueden por ahí ayudarnos. Hay un caso muy particular de este amigo que tiene su página. Lo saqué inclusive de la página anterior, llegué a él con esa página. Este amigo estuvo muerto, clínicamente muerto, él es doctor y tiene su testimonio. Es un testimonio también bastante impactante por lo que comenta, e igual vamos a ver esas componentes del componente religioso, que todo lo que le pasó apunta a Dios y demás. Entonces son cuestiones interesantes que nos ayudan a ver cómo los milagros de alguna manera todavía están presentes en nuestro tiempo. Siempre terminamos con un versículo, en este caso Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces aquí estamos viendo cómo desde las épocas del Nuevo Testamento la gente se maravillaba viendo los milagros, pero a final de cuentas esos milagros apuntaban ¿a dónde? A Dios, y aquí lo tenemos, porque y glorificaban al Dios de Israel. Y antes de terminar nada más, un rápido recordatorio. Acuérdense que dentro de este mismo programa vamos a tener la siguiente cápsula, o tenemos la parte de las cápsulas apologéticas, y vamos a tener la siguiente cápsula el jueves de la próxima semana, para que estén ahí pendientes y podamos vernos por aquí.
vamos a estar platicando acerca de la teología queer. Entonces es un tema interesante también. Vamos a ver varias cosas bastante interesantes de esta teología para poder aprender un poquito más de ellos. Y esto nada más, anótenlo ahí en su agenda, va a ser el próximo jueves, 24 de noviembre. Primero Dios, por aquí nos vemos. Esto no invalida la sesión del próximo viernes también. Y eso sería... déjenme, me regreso a la sesión. Ok, comentarios. A ver, genial, que se hable de lo psicosomático. Muchas veces lanzan la típica frase. Es correcto esa frase de hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias y no saben, así es. Su película no la he visto, me la contaron a punta. Bueno, José, ya te contaron, ya te spoilearon la película. Qué lástima, porque sí está muy buena. Pero igual vela, está bonita. No sé si tengan comentarios, cómo la ven, qué opinan de los milagros, les ayudé, no les ayudé, aprendieron algo en esta tarde, en esta noche. Perdón, yo quiero opinar algo, Adelante, hermano Alex. Sergio. Es en relación a toda la historia, gran parte de la historia de la Iglesia Católica Romana. Tiene un componente muy importante y un énfasis que hace muy, muy preciso en los milagros. Y de hecho, de lo que sabemos, pues gran parte del santoral que ellos tienen establecido son basados en gente piadosa que de alguna manera hizo obras extraordinarias o ocurrieron alrededor de su vida sucesos extraordinarios por mediación de ellos para alcanzar un beneficio para un X fiel, qué sé yo. Y en base de eso la Iglesia romana pues ha investigado profundamente a ver si es que en realidad ese suceso extraordinario puede ser catalogado de milagro y entonces postular a los altares a los santos. Entonces, mi pregunta es, probablemente varios de esos milagros, entre comillas, y que se supone que fueron avalizados, certificados, estudiados, pudieron en realidad haber sido varios de los casos que se mencionaba en la página esta que habla sobre milagros extraordinarios de este profesor. Mi inquietud es, uno, eso demostraría que Dios se sigue manifestando en esta época a través de ese tipo de hechos, si es que aceptamos que en realidad son milagros y que reúnen los requisitos, especialmente lo que es de propósito y diseño. Y número dos, o simplemente son situaciones que, no sé, de alguna manera caen ya en el nivel más de especulación o con sentido de favorecer la teología católica romana para enriquecer ese santoral y conseguir mayor cantidad de adeptos, porque hay un santo al que veneran y no se pueden ir contra la gente, sino que hay un pedido general y entonces a esta persona lo vamos a elevar a los altares. Entonces, Okay. Ese es más un comentario ahí. Mira, de hecho, resuelvo tu pregunta y contesto también al mismo tiempo la que pusieron aquí, Yurni, que qué hacen los pastores reconocidos. Una pregunta que nos debemos de hacer siempre es, ¿a dónde apunta el milagro? Como bien dices, y ahí más o menos te autorrespondiste. En el caso de la Iglesia Católica, el santo que tú escojas, la Virgen que tú escojas, esos milagros, ¿a quién apuntan? ¿A Dios? No, apuntan al santo, a la Virgen, y realmente los alejan de Dios. Lo mismo pasa en el caso de los pastores. Los pastores reconocidos, todos los milagros, en teoría, milagros que hacen, ¿a dónde apuntan? Apuntan hacia ellos, no apuntan hacia Dios. Si te fijas, no apuntan. La Biblia es cristocéntrica. Si nosotros vemos la Biblia de pasta a pasta, apunta a Cristo, apunta a Dios, tiene un propósito. Entonces, todos estos milagros, si tú los analizas hacia dónde apuntan, todos ellos alejan, no apuntan hacia allá. Aparentemente sí,
pero en realidad los están alejando. ¿Por qué? Me regreso a la parte de la Iglesia Católica. Veneran al santo que hizo o a la Virgen que hizo tal milagro. No van con Jesucristo, no le agradecen a Dios, van con el santo. Y si nos vamos a ver ya el detalle, que sería interesante sacar un estudio, lo iba a sacar, pero ahorita ya me estoy arrepintiendo, acerca de los demonios. Los demonios, la Biblia es muy clara. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, ¿hacia dónde están jalando o hacia dónde están apuntando? ¿Hacia Dios? Si la respuesta es no, entonces ahí está, ahí tenemos ya la respuesta de dónde viene o de cuáles son sus orígenes y demás. Y lo mismo como comentaba ahorita en el caso de los pastores, estos que le dan a lo que es la prosperidad, si se fijan siempre ellos apuntan hacia ellos mismos, hacia su creencia, atraer a la gente y sobre todo lo que buscan es dinero. No sé si más o menos haya podido contestar tu pregunta, Alex. Claro que sí, claro que sí. Y por ahí, por esa misma línea andaba mi respuesta, pero quería estar seguro de la reflexión. Sí, a final de cuentas es hacia dónde apunta el milagro. Nos acerca a Dios, nos acerca a lo que Dios busca para nuestro plan de salvación. Hay un plan de salvación muy claro en la Biblia. Nos acerca para allá, va. Nos aleja de él y nos hace ver hacia otro lado, no va por ahí. Nico. Claro, y ese sería, perdón, sí, solamente esa sería, digámoslo, en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles que comenzaron a hacer sanaciones, especialmente después de Pentecostés. Ellos hicieron milagros, de hecho algunos se mencionan, pero claro, no fueron ellos ensalzados en base de ese milagro, sino era el crecimiento de la fe de los conversos, o sea, hayan sido judíos o gentiles, para la gloria de Dios, y Es no correcto. necesariamente para glorificar a los discípulos. Es Estaría en correcto. ese plano, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok. Nico. Hay una lógica que suele ser usada cuando se habla sobre los milagros, ¿no? Y el argumento funciona más o menos de la siguiente manera. O sea, nosotros decimos que si Dios pudo crear todo a partir de la nada, entonces básicamente Dios puede hacer milagros, ¿no? Y de la misma manera, si Dios puede resucitar a una persona de los muertos, entonces básicamente cualquier milagro es como algo menor, vamos a decirlo así, en grado, digamos, de impacto, ¿no? De poder. Y diríamos que es mucho más factible, ¿no? Entonces es como establecer hechos como fundamentales que se aceptan y que son, digamos, irrevocables, pero que son hechos que van en todo el sentido contra la ley natural, ¿no? O sea, que rompen la ley natural. Pues de ¿Usted cierta estaría de manera, acuerdo con ese pensamiento? Sí. sí, a final de cuentas, un milagro tiene que ser algo fuera de lo normal, como decíamos por ahí, algo imposible. Si se hace algo imposible, es un milagro, ya tendríamos que ver de dónde viene. Andrea, por ahí vi que habías levantado la mano, no sé si te arrepentiste, contesté tu pregunta o... Sí, en el camino, un ratito. Mira, Sí, peces sí, de mi amor, colores. eso es de colores. Ok, en el camino contestó mi pregunta, pero justamente había hecho un comentario de que para mí siempre ha sido algo difícil creer en los milagros desde la adolescencia, no sé, siempre me cuestioné todo, entonces siempre ha sido un poco difícil para mí haber creído en los milagros actuales, porque en los de Jesús sí creía, pero en los que pasaban como que por la tele y por enlace o por testimonios que a veces la gente contaba por internet, siempre he sido como que habría que verlo, ¿no? Entonces, no sé, con la clase sí se me aclaran bastantes dudas ya ahorita, pero también tenía otra pregunta. Cuando nosotros oramos por algunas personas, en el caso de ya sean sanidades, por ejemplo, le estamos orando a Dios por un milagro. Eh, Nosotros debemos de seguir orando de esta manera, cuál debería ser nuestra actitud frente a estas cosas y cómo podemos explicarle a las personas cuando esto no sucede. Ok, yo creo que sí hay que orar a Dios, poner todo en sus manos y lo más importante, y es la parte que no nos gusta, aceptar su voluntad. Más que, digo, si estoy de acuerdo, vamos a orar hoy, sabes que sana a tal persona, pero tenemos que reconocer que a final de cuentas
la voluntad que va a prevalecer es la de Dios y la tenemos que aceptar, sea cual sea. En la última sesión regular, que es dentro de dos sesiones, vamos a hablar del mal y el sufrimiento y vamos a tocar un poquito de estos puntos también. Pero de que hay que orar, sí, hay que orar y ponernos en las manos de Dios, pero lo más difícil, aceptar lo que es su voluntad. Sale. Natán. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Me uní un poquito tarde, me invitó el colega Mervin, pero bueno, aquí paso a echar una ojeada rápido. Es un tema muy interesante el de los milagros. A mí me gustaría hacer una observación crítica, constructiva. Personalmente yo siempre me he manejado, como decía la hermana anterior, con mucha reserva, sobre todo con respecto a los milagros contemporáneos. eh, Más que nada por una cuestión. Bueno, por ejemplo, en tiempos de Jesús, los milagros que se refieren que este predicador nazareno hizo, pues hoy en día que estamos en una sociedad profundamente cristianizada, o bueno, dice el doctor William Lane Craig, post-cristiana, pero a fin de cuentas que tiene muchas raíces en el cristianismo, pues tendemos a aceptar, ¿no? De una manera hasta cierto punto automática, las narraciones en los evangelios, que nos narran las curaciones de Jesús y sus exorcismos. Pero desde un punto de vista del estudio histórico crítico de la Biblia, pues lo cierto es que las narraciones de los milagros de Jesús, realmente revisten tanta credibilidad como las que en su momento tuvieron los milagros que queremos, de un Apolonio de Tiana, por ejemplo, en la obra de su biógrafo Filóstrato. Tienen tanta credibilidad como los milagros que el Talmud le atribuye a personajes judíos del pasado, predicadores carismáticos, como lo fue Joni el dibujante de círculos, o como lo fue, digamos, Janina Mendoza. Hablemos, por ejemplo, de los milagros de Mahoma. Ahí es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces se piensa que Mahoma no hizo milagros o que no se le atribuyen milagros. De hecho, el Corán dice que el único signo que Alá proporciona a los creyentes es el Corán en sí mismo, ¿no? Producto de un hombre presuntamente iletrado, como lo era Mahoma, pero pues que es una gran obra literaria, muy bella, ¿no? Uno de los grandes exponentes de la poesía árabe, ¿no? Pero, paradójicamente, en los hadiths, que son los conjuntos de tradiciones orales que tiene el Islam para sustentar los detalles de la vida de Mahoma, ahí está repleto de milagros, desde hacer hablar a los camellos para convencer a los infieles, muy reminiscente de la burra de Balaam, por ejemplo. Curaciones a las personas a sus acompañantes que estaban combatiendo con él en las distintas guerras. El tipo también es capaz de atraer la lluvia, también se le atribuyen algunas resurrecciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que desde una perspectiva histórica crítica, los milagros de Jesús no revisten a priori ninguna credibilidad superior a la de estos otros. Y aquí es más que nada es un llamado a la autocrítica. ¿Por qué? Porque las personas cristianas, de una manera muy natural, muy comprensiva, se sienten escépticas ante estas narraciones, ¿no? Es que Mahoma hizo hablar a un camello, o Mahoma le tocó a su seguidor Abu Bakr el ojo, en una ocasión que casi se lo sacan de un lanzazo, y lo curó. Tendemos a sentir, bueno, es un relato muy, muy colorido, muy folclórico, ¿no? Pensamos. Y sentimos un escepticismo natural, como occidentales. Pero, a fin de cuentas, las personas que no son creyentes en el cristianismo tienen ese mismo escepticismo natural ante las narraciones de milagros por parte de Jesús. Eso por una parte. Por el otro está la cuestión de los milagros contemporáneos, ¿no? Como ahorita que mencionaba usted esta tesis de los demonios, ¿no? Que los milagros presuntamente realizados por otras deidades o por los santos, ¿no? Incluso decía, a los que los católicos tristemente son tan adeptos, como usted bien lo dijo, prácticamente a adorar. Digo, un católico normalmente siempre se defiende diciendo que no es adoración, es dulia, es simplemente un respeto y una veneración. Sí, eso a nivel de teología y de personas bien formadas suena muy bien, pero el católico de a pie realmente lo que hace es adorar al santo, seamos honestos.
Bueno, y estos milagros contemporáneos, cuando son atribuidos a los demonios, ahí me parece una defensa muy débil. ¿Por qué razón? Porque el argumento de que los demonios son los que operan los milagros de aquellas denominaciones que no son la nuestra, puede ser utilizado también por ellos, para acusar que los milagros que presenciamos en nuestras propias denominaciones son también causados por demonios. De hecho, esa era una de las controversias en las que se vio envuelto Jesús, ¿no? Lo acusaban de endemoniado según los propios evangelios canónicos. Incluso, pues, ahorita que tocamos el tema del Islam, ¿no? Durante esos años también que se publicó un texto judío muy famoso, que es el Toledot Yeshu, Sefer Toledot Yeshu, algo así como el libro de los hechos de Jesús, donde se atribuye, ¿no? A Jesús que viajó a Egipto, que ahí aprendió magia negra, que con esa después regresó y se puso a engañar a los judíos, ¿no? Ok, Pues ese sí, mira, de hecho, sí, ajá, sí entendemos y como dije en un principio, los milagros pueden ser polémicos en cierto sentido. Y sí entiendo tu punto, y respeto tu postura. Sin embargo, sí tenemos que tener en mente, bueno, hacia dónde apuntan los milagros. Es el propósito de que estábamos viendo nosotros aquí. En cuanto al origen de por qué viene de los demonios, hay estudios muy completos de eso, que no son tampoco el caso de este estudio en particular. De hecho, yo ahorita estoy tomando uno de esos, y son muy profundos también, pero digo, no nos podemos meter tampoco a ver los milagros de cada una de las creencias, los milagros de cada situación. Simplemente, hoy en día, para nosotros como cristianos, los milagros ocurren, sí, y tenemos que estar pendientes de quién vienen, de parte de quién vienen, o a dónde apuntan, que es lo que mencionábamos ahorita. ahí en el chat, bueno, un minuto, nada más, ya cierro. El chat te decía, ¿no? Al punto, ¿cuál es mi punto? Que la tesis de que los milagros de las denominaciones ajenas son causados por demonios, el gran problema de esa defensa es que es una proposición no falseable. ¿Cómo compruebas que realmente hay un demonio detrás de una curación, digamos, en el santuario de Lourdes? ¿O cómo compruebas que fue un demonio el que Sí, mira, de curó hecho, a por una ahí persona también, que le rezó a un santo? también Es que no en es el chat falseable. alguien puso por ahí que para situaciones extraordinarias se requieren, ¿cómo decía? Evidencia Evidencia extraordinaria. extraordinaria. Entonces, el problema está en esa evidencia extraordinaria, que nunca vamos a tener la capacidad de dar la evidencia extraordinaria que alguien está pidiendo. Eso es un hecho. Cada vez que mencionan eso, evidencia extraordinaria, yo sé que no la vamos a poder conseguir por más evidencia que presentemos. La página de internet que les pasé o que van a ver en las filminas, tiene mucha evidencia, evidencia médica de milagros, evidencia, o sea, situaciones que médicamente, o sea, es evidencia bastante contundente. Y aún así hay gente que dice, no, esa no es evidencia extraordinaria. Entonces, por ese lado, yo sé que el escepticismo es muy fuerte y va a haber escepticismo. Mientras existe escepticismo, pues va a ser muy difícil aceptar la situación. Ahora, los milagros de la Biblia llevan un propósito y todos están alineados en función de lo que nos dice la Escritura. Como mencionaba yo, la Biblia es cristocéntrica, y apuntan siempre hacia donde mismo. Entonces, el propósito del milagro, hacia dónde apunta, eh, son de las cuestiones que deberíamos de tomar ahí nosotros en cuenta. ¿Sale alguien más que tenga algún comentario? Nico. Lo que le escribía yo al compañero era que obviamente nosotros vemos que muchos de estos milagros, como explicabas tú, apuntan es hacia el hombre, apuntan es hacia exaltar o hacia dar fama a personas o a ciertas cosas. Pero en Cristo vemos un propósito diferente, porque Cristo no trató de darse fama, Cristo no trató de demostrar nada, sino que Cristo lo que intentó sencillamente fue primero ayudar a la gente y digamos que estas señales tenían el propósito de mostrar que él era el Cristo. Pero cuando
nosotros vemos que en las otras religiones no se apunta a Cristo, entonces nosotros nos damos cuenta que el propósito de esas otras denominaciones cuando hay milagros es sencillamente un propósito vano y pueden ser milagros que como no van a Cristo, naturalmente van a estar, digamos, direccionados hacia los demonios, ¿no? Y orquestados casi que por los demonios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces dejamos como en duda la fiabilidad. Pero sí sería bueno hacer como un recorrido histórico, ¿no? Tener como un poquito más de bases en cuanto a esto, porque es un tema bien polémico. Yo también tengo mis dudas a veces con los milagros en la era actual. O sea, no digo que Dios no pueda obrar, sí creo que puede obrar, pero ¿cuándo determinamos, no? ¿Y cómo lo hacemos? Parece interesante. No, sí, definitivamente es un tema muy polémico. Yo lo sé, y de hecho desde la mañana, desde ayer les puse que esto iba a ser polémico porque en las sesiones que hemos tenido precisamente de esta clase en particular, siempre resulta polémica de una u otra manera. Entonces, pues esto nos da nada más herramientas para conocer los milagros, como se comentan en la Biblia, ver otras posturas, que pudiéramos ver por ahí, el comentario le digo, de las páginas estas. Yo aquí tengo otros libros que se llama Miracles, que es de donde saqué la tabla que les ponía ahí, de Lucas. Entonces, hay fuentes, hay manera de buscar información, y de revisar este punto. Pero sí, es polémico el tema. Yo sé que hay personas, aún cristianos, que no lo aceptan, la cuestión de los milagros, este, pero vamos a decirlo así, son puntos de vista. Nando, Sí, buenas noches. Hoy tengo problemas con el internet y ha sido un poco difícil para mí, pero sí quería hacer un comentario con respecto a es un tema definitivamente polémico, definitivamente que sí, pero siempre pues he considerado, y es algo que pues está en la misma escritura, Satanás es un imitador de Dios. Él quiere imitar a Dios y muchas cosas de las que él hace, lógicamente lo que él busca es que la gloria no vaya para Dios. Lo vemos a través de la escritura, ¿verdad? Lo que él mismo le propuso a Jesús y algunas manifestaciones que nosotros vemos a través de la palabra. Pero sí tenemos que tener claro esto. La obra que hace Dios no la puede hacer absolutamente ningún ser creado. Y por lo tanto los milagros Dios los puede hacer. Alguien preguntó ahí que si los demonios hacían milagros. Yo pienso que los demonios pueden hacer alguna obra satánica, pero que en sí no son milagros porque no glorifican a Dios. Entonces, no olvidemos eso. Satanás siempre se opone a Dios y va a buscar hacer las cosas para que la gente ponga los ojos en las mismas experiencias o en las mismas situaciones que viven y se alejen totalmente de Dios. Entonces, él es un imitador, es un mentiroso, bien lo sabemos. Entonces, su propósito va a ser eso. es correcto. Que Sale, la gloria no la lleve Dios. es correcto. Sale, gracias. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. Es un imitador, como dice Nando, y tenemos lo que comentábamos ya, hacia dónde apuntan los milagros. Eso nos va a decir, de dónde vienen al final. Karime, Hola, buenas noches. Yo podría decir que mucha gente realmente no cree en los milagros y esperan ir a una iglesia para que un hombre X o una virgen haga los milagros, pero a veces se nos olvida. Y para las personas que están preguntando que cómo podemos hacer para obtener un milagro, a lo mejor, nos olvidamos de 3 pasajes muy importantes. Mateo 6:33, cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? El otro es Colosenses 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y el otro, muy importante, Segunda de Crónicas 7, 14, 16, donde dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahí están las pautas para que ustedes obtengan un milagro como lo obtuve yo, cuando todos los médicos me decían que no podía sanar, y decidí dejar mi vida en las manos de Dios. Y el Señor hizo, el Señor obró. Solo eso, mi hermano, muchas gracias. Ok, gracias, Karime. Sale, pues el tiempo ha avanzado. También en parte influyó el hecho de que tuve mis problemas técnicos a la hora de iniciar. Yo creo que ya le pasamos, pues les agradezco mucho su participación. Espero que haya sido de bendición esta clase. Les paso la batuta de nuevo a los de intelectuales teístas para que puedan ya cerrar lo que es la sesión. Bendiciones, mis hermanos. La hermana Carla tenía un sorteo el día de hoy, pero me acaba de avisar de que se le fue la luz ahí en Argentina. Quedó completamente apagada la computadora y bueno, entonces no vamos a poder llevar a cabo el sorteo porque ella tenía registrado el nombre de todos y bueno, yo no lo tengo a la mano y bueno, les pedimos mil disculpas y me gustaría que el hermano Sergio, bueno, nos despidiera con una oración. Y bueno, será hasta la próxima clase. Bendiciones. Ok, de acuerdo, gracias. Curiosamente, por ahí hablábamos al principio de que no existen las casualidades. Esta clase en particular ha sido muy, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Llena de contratiempos. Desde un principio, desde que nosotros normalmente nos conectamos un par de minutos antes, tuvimos problemas desde entonces. Ustedes se fijaron, empezamos la sesión y mi computadora como nunca decidió no hacer nada. Y ahora lo que pasó con Carla, digo, son situaciones interesantes que debemos también de tener en mente, pero gracias a Dios tuvimos nuestra sesión. Gracias a Dios por su presencia, por su participación. Y pues vamos a orar para terminar entonces. Señores y Padre, te damos infinitas gracias en esta noche por tus bendiciones, Señor, por tus cuidados, por esta oportunidad que nos das de estar conectados a través de estos medios, por esta oportunidad que nos das de aprender, compartir puntos de vista, Señor, aprender un poquito más, meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, dirige siempre nuestros pensamientos hacia ti. Permite que sea de bendición todo esto que hemos visto, estudiado, aprendido, Señor, y que podamos, Señor, siempre crecer espiritualmente y estar más cerca de ti. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, sé con ellos, dales una noche de descanso a quienes van a descansar ya, sé con aquellos que apenas están iniciando su vida laboral, su día laboral, o que están en medio. Bendíceles grandemente, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Pues muchas gracias a todos. Y hay una disculpa por tantos problemas técnicos. Bendiciones. Gracias, hermano Sergio. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.